Hola, ¿cómo están? ¿Listos para una nueva fabulegoría? Para este tiempito, para este momento, para este paréntesis en las tareas cotidianas o por las noches, cuando nos vamos a dormir y tenemos ganas de escuchar algo distinto. Bueno, poder entramarnos en relatos, en mitos, en leyendas, en poemas, en cuentos de hadas, de elfos, de duendes maravillosos, siempre con la perspectiva de que todos esos materiales, producto de la imaginación y de las leyendas, nos ayudan a nosotros, los pequeños humanos, como me gusta llamarnos, nos ayudan a realizar los pasitos necesarios en el camino evolutivo, en el camino de individuación, en el reconócete a ti mismo o conócete a ti mismo, la forma en que le quieran llamar al adentrarse en el mundo interior. Porque con aquello de que como es adentro es afuera, nosotros al prestarle atención a los productos de la imaginación que otros en otro momento han traído a nuestra mesa, nos convidan en todo caso a que miremos con alegoría, sabiendo que hay allí un reflejo, un pequeño destello que nos puede ayudar a identificar algunas cosas nuestras, porque está visto que cuando uno le da luz a determinadas cuestiones, pierde su poder sobre nosotros. Cuando le damos luz a un temor, a un miedo, perdemos el temor, el miedo a lo que sea. Y algo de eso es lo que intentamos en este espacio a través de los productos de la fantasía, teniendo siempre en cuenta que es la fantasía un estado psicoide, o sea, un diferente estado de la conciencia. Y entonces aprovechamos esos productos en nuestro beneficio, o por lo menos lo intentamos. Entonces cada vez que nosotros vemos aquí o leemos o escuchamos una fábula, un relato, o como en este caso que vamos a adentrarnos en algunos textos en particular, lo hacemos persiguiendo ese objetivo. No descuidamos eso, no estamos, como siempre digo, no estamos en una clase de literatura o de historia o de arte o de biología o de la materia que se trate. No estamos en ese lugar. Estamos utilizando elementos construidos por otros desde la fantasía para el reconocimiento de nuestro camino interior. Bueno, sin más preámbulos, vamos a seguir con los duendes, con la gente pequeña, con las pequeñas personas, como les gusta llamar a muchos de los que trabajan en esta línea de la fantasía y de la no tan fantasía, porque muchos de nosotros tenemos grandes experiencias con alguno de estos seres, que podemos dar testimonio de que se han hecho presentes en nuestras vidas, y tal vez por eso, como una especie de llamado, nos adentramos a ver un poquito de qué se trata esto. Particularmente hoy vamos a trabajar más en el campo de nuestra América, porque venimos trabajando la cuestión de los duendes. O no te enojes por eso, porque bueno, tenés que entenderlo. Venimos trabajándolo desde Irlanda, Escocia, desde los druidas, desde la cultura celta, la nórdica, que es desde donde tenemos mayores productos, en todo caso desde la cultura occidental. Y también hemos definido que el mundo de elementales, tal cual los reconocemos en una amplia categorización, proviene del trabajo de Paracelso. Esas dos cuestiones las vamos a dejar para amplificarlas en otro encuentro. Ahora vamos a equiparar con las cuestiones de los duendes o gente pequeña, porque con esa palabra duende se conoce únicamente en una parte de nuestra América, que es la del norte, ¿sí? Donde los elfos, los duendes,
son por una tradición que viene, claro, lógicamente, ¿no? Las 13 colonias atesoran muchos vestigios de las culturas precisamente célticas, celtibéricas y demás, galesas y demás. Ahora vamos a centrarnos en nuestra América. Sí podemos decir que la creencia en pequeñas cosas, en pequeñas personas o duende común son comunes en muchas tradiciones. Yo estuve leyendo como algunas tribus en las que no tengo tanto material, pero ya lo voy a recolectar, de Oregon, ¿sí? Que los llamaban los indios de palo, ¿sí? A la gente pequeña. O otra tribu, los Nez Perse, que los llamaban Itse Yaha. Pero básicamente en lo que es América del Norte, esta tradición fue, digamos, decantando como en forma hereditaria, y actualmente hay un gran diccionario, hay una cantidad de bibliografía, ¿sí? De historias muy populares recogidas a través del tiempo que ameritan publicaciones como las de Scout Elves, ¿sí? Que yo la desconozco pero la mencionamos aquí, y un diccionario que incluye aproximadamente 3.500 entradas, ¿sí? Referidas a grupos de duendes, con nombres muy alternativos, algunos de ellos, con información individual, y uno particularmente que actualmente es muy famoso es el que se conoce como el duende en el estante. ¿Que por qué lo traigo? Porque la alegoría, recuerden que trabajamos esto como alegoría, o sea, como una especie de espejo, ¿sí? Por poner un ejemplo sencillo, como algo que nos puede traer información para este nuestro presente en forma velada, ¿sí? Como si fueran alter egos. Y este duende, el duende del estante, que es muy famoso en los últimos 25 años en Estados Unidos, tiene la particularidad de ser un ayudante de Santa Claus que controla, una palabra compleja, observa, otra palabra compleja, recuérdenlas, controlar, observar, a los niños, de acuerdo a cómo se portan, escondiéndose en lugares diferentes de la casa, para contarle a Santa cómo se portaron, y en relación a eso, esta es una tradición familiar, inventada y demás, y después trasladada a través del tiempo. Pero lo traemos como un ejemplo de qué características se le da a algunos de estos duendes, ¿no? Y que esto en América está muy presente. Este duende del estante, este elfo del estante, de alguna manera acecha, y esa es la palabra que queremos usar, acecha a los niños en esa observación persistente para controlar de alguna manera su comportamiento, ¿sí? ¿Recuerdan que cuando empezamos a hablar de duendes dijimos que había como dos grandes vías para trabajar con ellos? La de la bienaventuranza, el humor, la calidez y la ternura de alguno de ellos, como ella, y la de la perversión en todo caso, y en algunos casos la crueldad, puesta en otros, ¿sí? Y esto en nuestra América se ha dado mucho por distintas culturas, ¿sí? Que atraviesan nuestra América, que tienen, permíteme, quédate un poquito acá, que necesito mirar un archivo, que tienen un poco de esto en juego, ¿sí? Como por ejemplo la cultura guaraní. Yo voy a usar esta porque habría muchísimas más, ¿no? Pero la mitología guaranítica, que está tan presente en América del Sur, desde lo que hoy actualmente son muchos países, ¿no? El Brasil, toda la zona del litoral del Amazonas,
hacia Paraguay, Argentina, alguna parte de Bolivia. Bueno, muy presente toda la cultura guaranítica, llena de mitología, ¿no? Donde algunos mitos muy potentes son como el de Tupá, por ejemplo, que es el dios supremo de la creación y que está junto a la luna, ¿sí? Que se llama Arací. Juntos crearon la tierra, ¿sí? Tupá y Arací. O Caraay, que es el dios del fuego, que es venerado, que es temido, ¿sí? Que está asociado a la protección, pero también al castigo. Jasí Jateré, uno de los monstruos legendarios, conocido como el único de los 7 sin malicia, y es como un hermoso joven con el cabello rubio y ojos azules, que es un protector de las hierbas, ¿sí? Les relato todo esto para llegar al que vamos a trabajar, ¿sí? Curupí, una figura central en la mitología guaranítica, que es de naturaleza traviesa, ¿sí? Que está muy asociado a la fertilidad. Y bueno, y así seguimos, pero yo me quería detener en el que se llama Pombereí o Pombero en castellano, que es la leyenda muy fascinante de esta gente pequeña, o sea, de estos duendes, como los conocemos nosotros, que es una leyenda mitológica muy extendida en Argentina, en Paraguay, en Brasil, y que es descrito como un ser pequeño con un espíritu protector de la naturaleza y con una capacidad muy grande de conceder deseos y de curar enfermedades. En algunos casos se lo describe como muy peludo, en otros casos como con cara maléfica, ¿sí? Pero en todos los casos se lo describe como el pomberito, una especie de duende o espíritu de la cultura en las zonas rurales. Y se dice que tiene pies peludos y un aspecto de viejo y de feo, ¿no? Peticito, muy chiquitito, muy peludo, y que se cruza en los caminos, pero que tiene esta forma de actuar, ¿no? Como es un cuidador, en realidad, de la naturaleza, de los animales salvajes, de los esteros, ¿no? Que hay tantos en toda la zona guaranítica, como un protector de aves, ¿sí? Entonces, él está siempre acechando en los caminos que no haya ningún cazador, ¿sí? Porque si él se enoja excesivamente y se transforma en un animal furioso, ¿sí? O alguien que esté talando árboles, ¿sí? Él está así, al acecho, ¿sí? O sea, estoy planteando una gran diferencia que me gustaría que empezáramos a mirar como alegórica entre lo que es observar y la capacidad de observación y lo que es la acechanza, ¿sí? Que es una palabra bien diferente y que connota cosas diferentes. Bueno, para que el pombero, el pomberito, el pombeí, ¿sí? No se ofenda, entonces se le entrega, porque dicen que les gusta mucho el alcohol y los cigarrillos, los cigarros, en los caminos, los que van transitando los distintos caminos selváticos o de los esteros, le ofrecen, van dejando sus cigarros o su alcohol para que el pomberú, ¿sí? ¿Por qué se llama pomberú? ¿De dónde viene este origen guaranítico? Es una palabra que no me va a salir bien pronunciarla, pero que quiere decir mano de mosca, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente él es muy sigiloso, porque la acechanza necesita del sigilo, ¿sí? La acechanza necesita del sigilo. Y de esa expresión se derivó este mito, que bueno, ha sido muy estudiado y se ha propagado muchísimo, incluso en las grandes ciudades, porque con la migración interna dentro de los países que hemos mencionado, han llegado a las ciudades estos mitos, estas leyendas, y también se conocen.
Entonces, el bombero, ¿sí?, como la gente pequeña de las tribus norteamericanas, y como el elfo de los estantes, tienen como rasgo común esta capacidad no de observar, ¿sí?, lo que sucede, sino de acechar. Y ahora vamos a ver qué diferencia existe en estas dos energías y cuándo alegóricamente están presentes en nuestra vida. Vamos a eso. La Fundación 1-a-1 se encuentra legalmente establecida en los Estados Unidos, con personalidad jurídico-legal bajo el nombre Fundación 1-a-1 Foundation. Su dirección es 11726 209 Street, Lakewood, California, 90715. Su email: the1a1foundation@gmail.com. Su teléfono: 213-802-7431. Su página web: www.1a1foundation.org. Para donaciones a través de Patreon es de IGEWE. A través de PayPal, the1a1foundation@gmail.com. Su banco: Bank of America. Cuenta corriente número 32 51 69 38 5202. Routing number 02 60 09 593 para transferencias. Que nos gusta trabajar acerca de los temas del arte y de alguna manera ahondar en ese concepto de lo que es el arte, nos llama la atención esta manera con la cual vamos a decir, un antropólogo muy controvertido, que ahora les vamos a contar de quién se trata, de nuestra América, ha llamado el arte del acecho. Esta palabra, acechar, acechanza, en el castellano, en el español, en realidad es el castellano, se usa con C de casa y con S de oso. De las dos maneras. Tienen algo en común, acechar con C y acechar con S. Tienen algo en común, pero nosotros nos vamos a dedicar a la que es con C, que es esta capacidad
de sigilosamente estar precisamente, la palabra no es observar, sino es estar pendiente de los movimientos de un otro. Y también lo podemos traer al campo interno, a nuestro propio campo, porque nosotros muchas veces también estamos en la acechanza de nosotros mismos, creyendo que tal vez estamos observando algunas cosas, en realidad algunas cosas propias, en realidad muchas veces nos estamos acechando sin perdón. Porque una de las características, como vamos a ver, más importantes del arte del acecho es no ser compasivo. El acechador, o quien acecha, no tiene compasión. Y este es el punto alegórico en el cual nos queremos parar. Muchas veces nosotros tampoco tenemos compasión con nosotros mismos. Entonces, en vez de observarnos, nos estamos acechando. Para eso es para lo que queremos traer en forma alegórica, con el pombero, con los duendes y demás, con esta característica de duendes acechadores, o sea que están sigilosamente pendientes de los movimientos del otro, con un cuidado. En este caso el pombero, como vimos, era porque realmente es un cuidador de la naturaleza, pero muchas veces no se da de esa manera. Entonces vamos a hablar hoy y vamos a pedir una respiración profunda para que esta información nos llegue de la manera que nos tiene que llegar, que es hasta nuestro fuero más interno. Vamos a hablar de Carlos Castaneda, que ha sido un personaje que algunos consideran que es peruano, otros brasileros, según las biografías que leamos. Él se hace llamar de las dos maneras, o sea, ha mantenido, estamos hablando de un personaje que nació en 1925 y luego se naturalizó estadounidense y que fue autor de una serie de libros que describían un entrenamiento muy particular que, según él, había recibido de un chamán que luego lo convirtió en su nahual, en su aprendiz, y se convirtió él mismo en un chamán de origen tolteca. Y sus libros, sobre todo los primeros 4 de la primera etapa, marcaron una época muy, muy importante, con muchos detractores, porque los antropólogos en general lo han detractado por sus dicotomías, ¿sí? Por sus distorsiones en algunos casos, como diciendo una cosa y después diciendo otra. A mí eso me hace acordar mucho, y esta digresión vale, me hace acordar mucho a un dicho de Krishnamurti, ¿no? Que es un cuento que viene bien a cuento ahora, ¿no? Que decía que Krishnamurti, dando una clase magistral, dijo X cantidad de cosas por la mañana, y a la tarde, en la continuación de la misma charla, dijo exactamente lo contrario a todo lo que había dicho a la mañana. Entonces alguien del público le alerta y le dice: pero usted esta mañana nos dijo, sí, pero realmente ahora ya pienso otra cosa. He cambiado de opinión, porque la vida es eso, cambio permanente. Y entonces ahí había una prueba, ¿no? Algo de eso traía Castaneda en ese oficio que tuvo de ser un instigador, un provocador. Nunca se supo si Juan Matus, el indio Yagi, que él decía que lo había transformado en su nahual, o sea, en su aprendiz, existió o no, si las enseñanzas forman parte de una novela o son verdaderamente transmisiones que hizo Juan Matus. Y así porque entre el año 68 y el año 98, en esos 30 años donde se dio esta producción de Carlos Castaneda, hemos conocido el uso de los alucinógenos para el estado alterado de la conciencia, algunos rituales, algunos muy comprobables y otros no,
Pero hoy nos vamos a detener en algo que él describe como el arte del acecho. Y lo describe porque él considera, como tolteca, que todos somos como guerreros de la luz, digamos, ¿no? De la luz interna, del conocer la luz propia y desde allí tener una actitud justa y trabajar de esa manera para los demás. Los herederos de los antiguos chamanes toltecas otorgaban una importancia especial a lo que llamaban el arte del acecho. Es un arte que se lleva a cabo por el practicante de forma cotidiana y haciendo de esto un campo de batalla, convirtiendo cada acto, cada interacción con sus semejantes en un acto lleno de significación y en una oportunidad de autoconocimiento y crecimiento personal. Lo que ellos llaman acecho no es nada más ni nada menos que la toma de conciencia profunda de la propia conducta. El acechador, más que alejarse de un entorno ordinario, diríamos, se queda en el mismo centro de acción, o sea, no se retira del mundo, no, está en la ciudad, está en su pueblo, ¿sí? Está en su tarea, en su trabajo, y esa acción la utiliza para templar su espíritu y así llevarse a los mismos límites propios, ¿sí? De su historia personal, ¿no? De las formas de adquirir esto que ellos llaman la actitud justa, ¿sí? Entonces, según Castaneda, que es lo que queremos dejarlo aquí en la alegoría, los pasos para llevar adelante este arte del acecho tienen algunas características en particular. El acechador toma al mundo como un misterio sin fin, o sea, todo forma parte de la acechanza, lo que sea. Subir a un bus, por poner ejemplos de la ciudad, ir a hacer una compra, relacionarse con el portero del edificio, caminar, todo lo que se hace en forma ordinaria es un misterio sin fin. Y trata de descifrar este acechador estos misterios, sabiendo que muchas veces no va a lograr un resultado en descifrar el misterio de la acechanza, ¿sí? Y lo toma como una verdadera batalla, o sea, una batalla de vida o muerte, llevar adelante. Imagínense ustedes, porque hay movimientos, ¿sí? Movimientos de escucha del acechador, como un animal en la selva. Si un acechador siente que una situación está a punto de superarlo, de rebalsarlo, ¿sí? Se aparta, se olvida y espera, ¿sí? Nunca se arrebata, nunca se tira sobre la cuestión, se corre, espera y vuelve a la acechanza. Cuando se topa con una fuerza superior, se retira. También esto me hace acordar mucho a esos relatos de Oriente, ¿no? De cabalgar el tigre, que son tan comunes de escuchar, ¿no? ¿Qué haces si te enfrentas a un tigre, ¿no? Bueno, tenés dos posibilidades: o te subís encima del tigre, cabalgás el tigre con la idea de que llegue un momento que se canse tanto que caiga exhausto, porque vos sabes perfectamente que si te llegás a bajar del tigre no contás más el cuento, ¿sí? Algo así es esto de que si hay una fuerza superior, me retiro, ¿sí? Me retiro, me subo a la acechanza, ¿sí? Y los acechadores
comprimen el tiempo, porque cada segundo cuenta en el acecho. Acá siempre estamos mirando la alegoría con respecto a nosotros mismos, ¿sí? No estamos poniéndolo afuera. La acechanza, el arte del acecho, está pensado para el autoconocimiento. Por eso Carlos Castaneda fue uno de los popes de la New Age, ¿sí? En su momento. Como decíamos, hay disposiciones que uno tiene que tener cuando entra en la acechanza hacia uno mismo. Y acá nos gustaría respirar con cada una y preguntarnos a nosotros mismos en qué condiciones, con qué características nosotros nos convertimos en nuestros acechadores, en nuestros propios acechadores, como si fuera un duende interno, un bombero que tenemos adentro, que está a la expectativa, ¿sí?, de los errores, de las fallas que tenemos, seguramente para castigarnos, porque hay algo del autoflagelo, digamos, que muchos de nosotros hemos practicado mucho tiempo. Entonces, el acechador, como dijimos, no tiene compasión, ¿sí?, porque la compasión la considera una variable del ego. Fíjense qué distinto a cómo nosotros trabajamos o vemos el tema de la compasión, ¿no? Y en el punto de vista de tomar la acechanza hacia nosotros mismos, o sea, es como decir, correrse de las justificaciones que da el ego para justificar determinado acto interno nuestro, ¿sí? Otra condición que tiene el acechador es la de ser muy astuto, ¿sí? Como entendida la astucia como la sagacidad, ser sagaz sería más, ¿no? Y la sagacidad, fíjense, muy ligada más a la intuición que a la inteligencia, ¿sí? Porque la sagacidad es algo así que brota en el momento, ¿sí? El sagaz está permanentemente intuyendo hacia dónde moverse, qué paso dar y demás. El acechador tiene que tener mucha paciencia. Cuando nos acechamos a nosotros mismos, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, no querer terminar los procesos en los cuales nos detenemos antes de tiempo, ¿sí? No anticiparse a nada, ni iniciar algo si sabemos que no lo vamos a poder completar. Esto quiere decir, a veces nos metemos en determinados procesos internos a sabiendas de que es demasiado grande y no hemos hecho caso a una de las primeras prescripciones, que es eso de que cuando la fuerza es superior a un, ¿sí?, retirarse y tomar nuevas energías y hacer nuevos procesos para ahí estar activo, ¿sí?, estar activo en el momento. Y una sagacidad, vamos a decir, que a mí me resultó muy interesante, es que el acechador debe ser simpático. No sé si la palabra es simpatía. En realidad debe tener la capacidad de reírse muchísimo de sí mismo. ¿Por qué? Porque realmente es la forma de desarticular esos miedos, esas creencias, esas trabas, esas obstrucciones, esos lastres que llevamos adelante en nuestras vidas cotidianas. Bueno, esta ha sido una fabulegoría diferente, porque en vez de meternos adentro de la leyenda del bombero, vimos un aspecto que nos trae muy interesante, que nos traen estos elfos, estos duendes de esta característica, que no son los risueños, los escondedores de cosas, ¿no? No son los que están al acecho, como el bomberito. Así que vamos a quedarnos con esta imagen, esta idea de que nosotros también podemos ser nuestros propios duendes élficos
y en la retrospección, en la introspección, en el reflexionar acerca de nuestros pasos cotidianos, en la vida cotidiana. O sea, no estamos hablando de cosas del pasado o de lo que vamos a hacer en el futuro, no. Hoy, cuando me subo al bus, ¿sí?, para ir al empleo, o cuando camino por una senda en medio del bosque, cualquiera de esas opciones y las miles de variantes, acecharnos, ¿sí?, con paciencia, con mucho humor, sin ego, y con mucha sagacidad, acecharnos, convertirnos en nuestros propios duendes. Bueno, me callo la boca. Hasta la próxima fabulegoría. El centro comunitario forma parte del complejo conocido como Centro de Luz de la Fundación 1 a 1 y constituye la primera fase del conjunto. Este centro ofrecerá los siguientes servicios tanto a la comunidad circundante como a la comunidad internacional online. Salud. Atención psicológica. Competencias laborales. Desarrollo personal. Arbitraje y conciliación en problemática social. Educación. Becas y subvenciones. Procesos legales y administrativos. Desarrollo empresarial. Oficios e intercambios culturales. Centro comunitario. Centro de Luz.